Hola gente, hola a todos y a todas. Bueno, vamos a ver. Seguimos hablando de errores, un poquito de teoría de errores y con las matemáticas de tercer curso de secundaria, o sea, tercero de la ESO en España, aproximadamente pues para unos 14 años. Estamos con el primer tema, con la primera sección, que es el primer tema, que yo lo que hago es meter toda la aritmética ahí, es decir, los repasos que hemos hecho de racionales, números decimales, potencias, raíces. Y bueno, esto también un poquito, algo de representación gráfica, recta real, números irracionales, y estamos hablando de errores. En el vídeo anterior vimos lo que era media aritmética, de todas maneras aquí también lo vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de errores absoluto y relativo, a ver qué significa esto. Fijaos bien, para ello nada mejor que un ejemplo, que es la mejor forma de ver las cosas. Valores de tiempos medidos de un recorrido, es decir, un recorrido y con un cronómetro pues medimos los tiempos, que hay segundos. 3,01, 3,20, fijaos bien que hay mucha variación, 3,15, 3,11, o sea, 4 tiempos. Es decir, hemos medido 4 veces el mismo recorrido y hemos obtenido tiempos distintos. Visto esto, la verdad es que medimos fatal, pero eso da lo mismo, en segundos, ¿vale? Bueno. Claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el valor exacto? Bueno, pues cuando se trata de esto, lo que hacemos es hallar la media aritmética. Yo os recuerdo que el valor más exacto, o el valor real, que tomamos como real, es la media aritmética. Y la media aritmética es la suma de los valores partido por el número de ellos. Ya está, sin más. Esto es una media aritmética simple, es decir, la suma de los valores, lo sumo, partido por el número de ellos. Lo que ocurre es que lo represento así. Esto es el signo del sumatorio, desde igual a 1 hasta n de xi, que es xi, x1, x2, x3, x4, que en este caso concreto es la suma, se representa esto, desde igual a 1, desde el primero, hasta el cuarto, n es igual a 4, 1, 2, 3 y 4, si fuesen 20, pues sería desde igual a 1 hasta 20, de xi, que representa x1 más x2 más x3 más x4, O sea, la iba tomando estos valores, desde ahí hasta ahí, y me encuentro con esto, ya está, partido por el número de valores, que es 4. O sea, que en este caso es muy simple. Bueno, pues sumo estos valores, divido por 4 y me sale como media aritmética, la represento así, como a los valores los estoy llamando xi, pues oye, la media es x con una rayita encima. 3,12 segundos. Bueno, pues ya está. Esto de momento la media aritmética. ¿Qué es error absoluto? Fijaos bien que lo representamos con la letra griega epsilon y a, y el relativo epsilon y r, ya está. La diferencia entre el valor de la medida, es decir, es error absoluto de una medida, de cualquiera de estas. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto, es decir, que la media aritmética, ¿de acuerdo? Bueno, ahora veremos qué significa esto. Eso de momento se queda ahí. Y error relativo es el cociente entre el error absoluto, es decir, este, y el valor tomado como exacto. Es decir, ya está. Y ahora veremos qué significa esto. Es decir, la media aritmética. O sea, vamos a ver. Seguimos con el ejemplo. Voy a hacer un cuadrito, un cuadrito en el cual la medida es esta y esta. 1, 2, 3 y 4, la pongo ahí. Vamos a ver el error absoluto de cada medida, de cada medida. Ya hemos dicho que es, fijaos bien, la diferencia entre el valor de la medida y la media aritmética. El valor tomado como exacto, o sea, 3,01 menos 3,12. ¿De acuerdo? Que puede ser positivo o negativo. Si yo resto esto menos esto, pues me sale negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que me he equivocado por defecto, he medido menos, eso es lo que significa, porque aquí he medido más, ya está, menos 3, es decir, y lógicamente como son segundos menos segundos, pues segundos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el error relativo? El cociente entre el error absoluto, es decir, esto, partido por el valor tomado como verdadero, es decir, la media aritmética, cociente entre el error absoluto y el valor exacto, ya está. También sale negativo, como es lógico. Fijaos bien que como aquí son segundos y aquí son segundos, segundo y segundo se va, es decir, el error relativo no tiene unidades, se simplifica. Este sí tiene unidades, pero este no. Bueno, es decir, que me sale 0,036 con negativo, por supuesto, que esto es menos. Si yo multiplico por 100, lo pongo en tanto por ciento. Pues vale, venga, si multiplico por 100 sería 3,6, es decir, el 3,6%. De acuerdo, vamos con el siguiente. Error absoluto, 3,20, es decir, como es error absoluto de esta medida, pues oye, menos 3,12, que es la media aritmética, 0,08. Y el error relativo, el cociente entre este y la media aritmética, esto, que sale 0,026. Si multiplico por 100, pues lo pongo en tanto por ciento, es decir, he cometido un error
del 2,6%. Oye, pues así lo entiendo bien. De cada 100 unidades me puedo equivocar en 2,6, para arriba o para abajo. En este caso positivo, en este caso negativo, ¿no? Vale, vamos a ver. En este caso sería 3,15 menos 3,12 igual a 0,03. Y esto sería el error relativo 0,03 partido por 3,12, que es igual a 0,01. Vale, y multiplicado por 100, pues sería el 1%, ¿de acuerdo? Vale. Y este sería 3,11 menos 3,12, que sería menos 0,01. Este es negativo. Segundos, por supuesto. Segundos y segundos. Este ya sabemos que no tiene unidades. Y aquí sería menos 0,01 partido por 3,12, que sería menos 0,003, y el 0,3% con negativo, ¿de acuerdo? Que lo había puesto antes ahí. Vale, bueno, este es este, ¿vale? Multiplicado por 100. Bueno, pues entonces tengo aquí la tablita, cómo se calculan los errores relativos y los errores absolutos. Claro, ¿qué ocurre? Hombre, ¿qué significa esto? Que es lo que nos interesa, porque el cálculo es muy sencillo, la aritmética de esto, bueno, con cuidadito, no equivocarse, y esto es sencillo. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa error absoluto? Esto que había puesto aquí antes, y error relativo. Fijaos bien que digo que el error absoluto es un medidor, es una medida de la imprecisión de la medida, y el error relativo es una medida de la calidad de la medida. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Pero lo vemos con otro ejemplo. Imaginad, por ejemplo, que yo digo, voy a medir una longitud de 50 metros, ¿vale? Y resulta que puedo obtener 49, 51, es decir, me equivoco en un metro. Es decir, me equivoco en un metro. Error absoluto es un metro. Que me puedo equivocar en un metro. Que puedo medir 51 o puedo medir 49, ya está, más o menos. Es decir, me da un más que menos, en este caso. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que la imprecisión de la medida es un metro para arriba, un metro para abajo, pero mido 50, y me equivoco en 1. Pero fijaos bien, ahora mido una longitud de 500 metros, pero resulta que es que en 500 metros me equivoco lo mismo. Lo mido de otra forma, con otro aparato, yo qué sé, o lo mide otra persona. Es decir, en una medida igual, y sin embargo el error absoluto es también más o menos un metro. Me equivoco lo mismo. ¿Dónde cometo más error? ¿Dónde creéis que cometo más error? Es decir, ¿qué medida es más precisa y qué medida es más imprecisa? Hombre, yo diría, hombre, vamos a ver, si en 50 metros me equivoco 1, y bueno, vale, cometo un error, pero si en 500 metros también me equivoco 1, es evidente que la medida más precisa es esta. ¿Por qué? Porque al medir más metros me equivoco menos relativamente, porque claro, aquí me equivoco 1, aquí me equivoco 1, pero estos son 50, estos son 500, toda la lógica, el sentido común me dice que esta medida de aquí es más precisa que esta de aquí, es decir, aquí cometo más error. Sí, claro, es decir que bueno, entonces, de alguna forma el error absoluto, así en términos absolutos, me dice la imprecisión de la medida, pero yo estoy diciendo que me equivoco lo mismo, que el error absoluto es igual, es el mismo. Que aquí puedo medir 51 o 49, y aquí puedo medir 501 o 499. Bueno, pues ya está, el error absoluto resulta que es el mismo. Bien, esto no me dice gran cosa, pero bueno, si me equivoco lo mismo. Pero, fijaos si yo digo, vamos a ver, y si yo digo que es que aquí me equivoco 1 partido por 50 y aquí me equivoco 1 partido por 500, que esto sería 0,02, pero esto sería 0,002. Ah, pero es que esto es el error absoluto partido por la medida. Esto es el error relativo. Esto es el error relativo. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Digo, vamos a ver, es que el error relativo es menor, este número, que este. O sea que si el error que cometo, el error relativo, es menor, la medida es mucho más precisa esta que esta. Es decir, que el error relativo me está dando, digamos, la calidad de la medida, por decirlo así. Es decir, me está diciendo claramente que yo lo que estaba razonando mentalmente, diciendo que es que, bueno, que es que he visto así, el sentido común me dice que esta medida es más precisa que esta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esta comparación. Estoy diciendo que de cada 50 metros me equivoco 1, perfecto, pero aquí de cada 500 metros me equivoco 1, y esto es el error relativo. Y claro, este número
es menor que este, y por lo tanto, si el error relativo es menor, es que la precisión es mayor. Cometo menos error, pues soy más preciso. O sea, que eso es lo que significa. Ese es el significado y ya está, no hace falta más que esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son error relativo, error absoluto, relativo. Y bueno, en el próximo vídeo hacemos otro ejemplo de esto, para que quede claro.